Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo mismo que hice recién con el tema de la edad, de preguntar que sea un valor válido y que lo valide. Así que acá, en este caso, voy a hacer lo mismo con el tipo de la categoría del usuario. Entonces, esto que hace acá de preguntar la categoría del usuario y después calcular el precio, lo voy a hacer en otra función. Yo acá voy a, por ejemplo, hacer una función que diga preguntar la categoría del usuario. ¿Sí? Pregunto la categoría del usuario. Tengo, como es una función, tengo que devolver un número. En este caso, provisoriamente, voy a poner que va a devolver un 9. Pero esta es la tarea que hago. Esto lo va a hacer la función. Lo que voy a hacer es preguntarle al usuario cuánto va a ser y lo voy a llenar. Mi variable va a ser cat, categoría. Recordemos que hay que instanciarla, o sea, hay que crearla dentro de la función. ¿Sí? Y acá vamos a poder devolverla a la variable que creamos recién. Bien, vamos a mostrar en pantalla esto, lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, lo voy a mostrar antes de preguntarle al usuario el valor y luego se lo devolvemos acá. Acá lo estamos preguntando directamente, pero la categoría del usuario la va a obtener, se la vamos a preguntar a la función preguntar categoría del usuario. ¿Sí? Y luego de saber cuál es el tipo, vamos a calcular el precio. ¿Sí? Entonces, y acá podemos hacer lo mismo. Un problema es que tenemos que tener en cuenta la edad. ¿Sí? Si era una persona que tenía entre 5 y 18 años, teníamos que preguntarle 3 tipos de categorías. Y si era mayor a 18 años, no teníamos que preguntarle, teníamos que preguntarle todos los tipos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta la edad. Entonces, si vamos a tener que tener en cuenta la edad, vamos a crear nuestra variable edad, que va a ser llenada cuando le preguntemos en la función. Acá le vamos a dar esta edad, que es la que estamos manejando. Si yo ingreso en la consola 7, ese 7 va a valer acá en edad. Entonces yo acá le digo a mi función la edad que voy a estar usando. Entonces va a llegar acá adentro. ¿Cuál sería la incógnita? Bueno, si no es tenemos que definir un poco el tema de estos conjuntos. Tenemos que si está entre 5 y 18, muestre solamente esto, ¿sí? Y si es mayor a 18, mostrar esto. Entonces, lo podemos definir de esta manera. Si la edad es mayor a 18, vamos a mostrar esto y solucionar el problema, porque esto no tiene sentido, porque puede ser cuando es mayor a 18 o cuando está entre 5 y 18, o sea que va a aparecer siempre esto. Entonces no lo voy a poner porque no tiene sentido, pero sí voy a preguntar, bueno, si es mayor a 18 sí lo muestro y si no, no. Bueno, nos fijamos a ver si funciona. Esto tendría que mostrar las opciones bien. Entonces acá va a preguntar la categoría. Esto estamos en el rango entre 5 y 18. Entonces si yo pongo por ejemplo 17 años, me va a decir indique el tipo de usuario, usuario común, discapacitado o estudiante. Perfecto. Si yo pongo 3,
va a seguir su rumbo. Tenemos que ahora validar que esto que nosotros, el valor que nosotros ingresamos corresponda a 1, 2 o a 3. ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué voy a hacer? Voy a determinarlo de acuerdo a la edad. Si la edad está entre 0 y 0 y 18, incluido el 18, tengo que preguntar que eso que ingresamos tiene que ser o 1 o 2 o 3 para que lo devuelva. O sea, si estamos en el 2, si estamos en esta parte, que tenemos esta restricción que tiene que tener entre 5 y 18 años, tenemos que preguntar que las categorías tienen que ser 1, 2 o 3. ¿Sí? Si ingresa otro valor estaría mal. Entonces, si esto está bien, o sea, si la categoría que ingreso es 1 o 2 o 3, yo puedo directamente devolver felizmente la categoría ingresada. En el caso de que no, ¿sí? Yo voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Mostramos un mensaje que dice la edad ingresada no es válida. Bueno, acá no sería la categoría ingresada no es válida. Reingrese un número, ingrese una categoría válida. Sería 1, 2 o 3. Y acá, cuando tenga que devolver un valor, voy a volverlo a llamar para que vuelva a preguntarle. Entonces acá vendría a ser, vamos a volver a llamar a esta función que vuelva a hacer lo mismo, y a esa edad se la vamos a llenar con la edad que nosotros estamos manejando acá. Es como un ciclo sin fin. Voy a detener la ejecución. Entonces, si está entre esos parámetros, tiene que validar eso. Si la edad fuera otra, no valida nada. Directamente sigue la ejecución perfectamente. Vamos a ejecutarlo. Ingrese la edad, por ejemplo, yo voy a poner 19 años. No, tiene que ser entre, en este tipo, en esta parte, tiene que ser entre 5 y 18. Yo voy a poner 15 años. Y nos pide, ingrese el tipo de usuario. Yo, por ejemplo, si pongo 2, va a funcionar perfecto. Lo que iba a hacer es preguntar si era 1, si era 2 o si era 3. Si estaba en una de esas 3, iba a devolverlo, iba a devolver el valor acá a la categoría del usuario y va a seguir ejecutándose perfectamente. Pero acá yo, por ejemplo, voy a ingresar la edad, 15 años de nuevo, y cuando tenga que ingresar 1, 2 o 3, voy a ingresar, por ejemplo, 99. Y me va a decir, la categoría ingresada no es válida, ingrese una categoría válida, 1, 2 o 3. Y se va a volver a ejecutar la petición, o sea, indique el tipo de usuario, 1, 2 o 3. Si yo acá pongo 89, me va a volver a insistir, o sea, no va a salir de esa parte. Y está perfecto. Ahora, también lo voy a validar para cuando tenga mayor a 18 años, ¿sí? Porque cuando tengo mayor a 18 años se muestran estos dos. Esto, que lo estoy haciendo en manual, hardcodeado, lo voy a hacer igual que acá. ¿Sí? Voy a preguntarlo y esta función, la edad, va a deducir que tiene que mostrar que es trabajador y que es jubilado. Bueno, ahora voy a fijarme si
la edad que se ingresó es mayor a 18 para poder hacer lo mismo que acá. ¿Sí? Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4 o si es 5. ¿Sí? Si fuera 4 y 5 estaría perfecto, y si no, tendría que mostrar 5. Bueno, y acá fíjense que se está achicando un poco el código y todo. Fíjense que acá tenemos otra operación que es calcularlo de la misma manera. O sea que también podemos agrupar esta función, o sea, podemos agrupar estos procedimientos en un procedimiento aparte, ¿sí? Que sería calcularlo el precio de acuerdo a lo que estemos haciendo. Es una buena práctica separar las acciones y después llamarla, porque cuando tenemos errores podemos directamente ir al proceso o a la función o al procedimiento que corresponda. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos entre 5 y 18 años, lo preguntamos y nos va a hacer lo mismo que si fuera mayor a 18 años, y va a reaccionar igual y va a estar todo funcionando perfecto. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que esto se ve muy desprolijo, es un if muy amplio. Si nosotros tuviéramos 99 opciones, sería como muy largo el if, muy largo horizontalmente. Entonces se ve mal. Tenemos la posibilidad de usar el switch, porque acordémonos que el switch lo que hace es comparar valores de una misma variable, ¿sí? O sea, el switch encajaría perfecto en este espacio, porque yo preguntaría sobre categoría y podría decir si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5. Un ejemplo verdadero sería, por ejemplo, hacer un switch de la categoría. La categoría, ¿sí? Donde el caso sea 1, sea 2, sea 3, sea 4 o sea 5. ¿Sí? Si fuera alguno de esos, haría lo que está entre los case y el break. El primer break que se desaparece, que sería retornar la categoría, ¿sí? Y en el caso distinto, en el caso del diferente, por ejemplo default, yo podría mostrar el mensaje y reiterar con de nuevo la pregunta. Esto se vuelve un poco más prolijo si lo hacemos de esa manera. Y listo. Esto tampoco sería tan necesario, porque al retornar el valor saldríamos de nuestra función y no estaría pasando por acá. No estaría ni leyendo lo próximo ni esto, porque terminaría en este punto. Voy a copiar el switch y lo voy a poner acá en mi otro if, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta que solamente era para el caso 1, 2 y 3, ¿sí? Y esto es una manera de implementarlo, el switch también. Bueno, vamos a ver si funciona todo. Indique la edad, vamos a ver con un número negativo. Está funcionando bien, vamos a decirle que tiene 90. Al decir que tiene 90, nos pregunta todos los casos. Por ejemplo, le voy a decir que soy de la categoría 9, me va a decir que no es válida, que ingrese una categoría del 1 al 5. Le voy a decir, por ejemplo, el 5 y me va a calcular y se va a ejecutar. Bueno, eso es todo. Así que espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan.